ese grito de gol para recibir a Julita Rosenberg. Es como que vengo con las efemérides. Con las ¿no? efemérides. Feriado aparezco. Sos Villiquen. Sos Villiquen, Me Julita. parece bien, ¿eh? Sí, Sí, obvio. a Es Porque favor. lindo. asociamos con cosas lindas. A favor de Villiquen. Es lindo. Sí, Y has traído muchísimos libros hoy. Sí, voy a ver si llegamos. Llegamos. todo, Llegamos vamos a siempre, llegar. Juli. No corras. No corras. Tenemos tiempo de sobra y muchas ganas de escucharte. Bueno, 9 de julio. Sí. Tenemos entre manos la segunda efeméride, decíamos, el 25 de mayo, cuando empezábamos a hablar de esto. Somos un país particular porque tenemos doble efeméride de origen. Bien. Fanático de los feriados. Excelente. Hermoso. Fanático de la efeméride, pero también porque el 25 de mayo, para entender, ¿no?, este doblete, el 25 de mayo de 1810 se abre algo que no necesariamente iba a conducir hacia donde condujo, ¿no? Es decir, quiero desnaturalizar el hecho de que las cosas iban a ocurrir como ocurrieron. O sea, dicho mal y pronto, el 25 de mayo no estaban pensando en el 9 de julio como horizonte. Algunos sí, pero no todos. Ok. Fue una disputa, fue una coyuntura, fueron como diferentes cosas que fueron pasando en estos 6 años que llevaron al 9 de julio de 1816. Vamos a ver la primera foto que traje, que es un clásico, que es la casita de Tucumán. Esta es una foto de fines del siglo XIX. No existía la foto en 1816, pero esto sí es una foto de fines de ese siglo, que es como quizás el símbolo clásico de la Declaración de Independencia. La casa histórica. La casa histórica, así como 1810 es el Cabildo, lo clásico es esto para 1816, ¿no? Que, claro, son edificios sin gente, ¿no? Y ese es un problema, recordar las efemérides de edificios sin gente, porque la Claro. independencia la declaró alguien, Claro. ¿no? La revolución la hizo alguien. Los sujetos nos están faltando ahí. Pero además también, no porque estemos en contra de los símbolos, esto es un símbolo sin dudas, pero sí que a veces los símbolos se congelan un poco y pareciera ser que naturalmente íbamos a ir hacia la independencia. Como que no hizo falta forzar nada, no hizo falta violencia para que esto suceda. Y lo que quiero decir, efectivamente, hoy, del 9 de julio de 1816, es que fue una coyuntura de mucho peligro para la revolución, ¿no? La revolución estaba en peligro, pendía de un hilo, había una amenaza absoluta. Ramos Mejía, el autor que citábamos también hace 2 columnas atrás cuando hablábamos de la Revolución de Mayo, Ramos Mejía tiene un libro que se llama Las multitudes argentinas, muy interesante. Él dice que 1816, y lo dice así, es el año terrible de la emancipación americana. Ajá. De nuevo, estaba todo para atrás. ¿Qué pasaba que estaba todo tan para atrás? Todos los focos revolucionarios que se habían despertado en Sudamérica, con la prisión de Fernando VII, que habíamos dicho otra vez, empiezan a caer. El único que queda en pie es el nuestro. Todos los focos habían caído. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En Europa, Napoleón Bonaparte, que estaba llevando adelante lo que había sido la Revolución Francesa, pierde, es derrotado finalmente. Las monarquías del resto de los países de Europa están en auge. Emergen nuevamente. Emergen nuevamente y quien vuelve al trono es Fernando VII. Y Fernando VII no vuelve con ganas de negociar, sino que vuelve con ganas de cortar cabezas. Revancha. Revancha. Bien. Cualquier gobierno que intente osar decir algo respecto a una revolución va a ser pasado por las armas, ¿no? De hecho, Fernando VII inmediatamente manda una tropa de 10.000 refuerzos desde España para Sudamérica, que se cree que va a venir para el Río de la Plata. Está destinada al Río de la Plata, en el medio en alta mar pasa algo que lo mandan a otro lado y de alguna manera por eso zafamos. Ok. Pero quiero decir, es un peligro porque efectivamente ellos están con ganas de retomar todo lo que habían perdido en el lapso de 6 años. Y nosotros que, Julita, habíamos perdido cierta efervescencia, cierta potencia, cierta efusividad. En el Río de la Plata lo que pasaba es que ya habíamos 6 años de guerra, que estaban dando resultado en tanto y en cuanto éramos el foco que no había caído todavía, nunca cayó, ¿no? Pero que logró no caer, pero no logró avanzar, ¿no? Quiero decir lo siguiente, nosotros tenemos, el Río de la Plata tiene por un lado la banda oriental que está en disputa con los portugueses, por un lado, por el otro lado está la zona del Alto Perú, que está en disputa con el virreinato del Perú, tenemos Chile, que se revoluciona, pero que después cae en manos de los realistas, tenemos muchos focos militares abiertos, entre los cuales lo que hacemos es sostener la revolución, pero nos cuesta mucho avanzar. La zona clave en todo esto va a ser el Alto Perú, ¿no? El Alto Perú, donde el gobierno revolucionario va a mandar 3 expediciones, Castelli, Belgrano, Rondó, y las 3 van a fracasar. ¿Fracasar en qué objetivo? En avanzar sobre el Alto Perú, porque el objetivo de mandar un ejército revolucionario hacia esa zona es finalmente poder derribar, todo el objetivo va a ser derribar el virreinato del Perú, que es donde está el corazón Bien. de España en Sudamérica. El corazón de la contrarrevolución es de Lima. Perfecto. Nace de Lima para todos lados. Entonces, tanto Bolívar desde arriba como los revolucionarios desde abajo, casi voy a Lo decir, individual. va a ser justamente derrocar el poder de Lima. Ese es el objetivo clave, estratégico, para que se libere
América. Ahora, Sudamérica. Ahora, ¿qué pasa? No todos están pensando en términos sudamericanos. Hay muchos que están pensando en Buenos Aires, su terruño, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, hay una inestabilidad de gobiernos, los gobiernos se suceden, no duran mucho, los triunviratos, los directorios van pasando, hay inestabilidad política. Las provincias, claro, cuando se abre la revolución y vos decís que la soberanía vuelve al pueblo y que entonces el pueblo puede elegir a su gobierno, ya no hay más un rey, ¿hasta dónde llega eso? Porque lo que empieza a pasar es que las provincias, Córdoba, Santiago del Estero, empiezan a decir, pero ¿y por qué Buenos Aires nos manda ahora? Si no es que la soberanía volvía a los pueblos. Claro. Entonces las provincias también empiezan a cuestionar un poco el predominio de Buenos Aires sobre todo este proceso. Al punto tal que vamos a poner un mapa, pido disculpas por el mapa pobre que traje, pero hay que volver a los mapas, ¿eh? En épocas de globalización. Atención, gente, hay que volver a los mapas. Hay que volver a los mapas. Hay que volver a los mapas. La interdigitalidad, todo eso. Bueno, hay que volver al mapa, al territorio, lo que marca un límite. Por favor, un límite. Por favor, no la pongan nerviosa, Julita, y vuelvan a los mapas. No solamente en las escuelas, ¿eh? En todas las casas un mapa, por favor. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la pieza? Bueno, eso es lo que quiero mostrar, que no todas las provincias acuden al Congreso de Tucumán. Quiero decir, ante este escenario de crisis, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno revolucionario? Hagamos un congreso, el Congreso de Tucumán, para tratar de ver cómo resolvemos todo esto. Porque tenemos el Frente Europeo que viene por nosotros, toda la revolución en Sudamérica fracasando y nosotros que no nos ponemos de acuerdo en cómo gobernar. Congreso de Tucumán para intentar dirimir un poco toda esta crisis política que está al borde de destruirlo todo. Bien, ¿y destruirlo todo qué sería? ¿Volver a la instancia anterior al 25 de mayo? Exactamente, Okay. Exactamente. Congreso de Tucumán del que no participan todas las provincias. Las que eran las provincias del Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en 1814, 1815 se conforma la Liga de los Pueblos Libres, que es lo que está en rojo ahí, que es lo que forma Artigas, entre la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Las Misiones, también Santa Fe se va a sumar en algún momento, que no participan del Congreso de Tucumán. Bien. Paraguay tampoco participa del Congreso de Tucumán. ¿Por qué Artigas no participa, che? Porque está en discusión con Buenos Aires, con el gobierno central de la revolución, fundamentalmente por la forma de gobierno, si es una confederación, si es un gobierno centralista, diferentes cuestiones hacen que no participen de este Congreso. Quienes sí van a participar de este Congreso van a ser los diputados del Alto Perú. Alto Perú, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, pero que en este momento estaba en disputa con los realistas. Entonces, para decirlo, Córdoba, y lo señalo al compañero Mousset, estuvo a punto de no participar del Congreso de Tucumán. Hacete cargo de algo, más Participó. Y si Córdoba no participaba, el Congreso naufragaba. Quiero decir que Córdoba es clave en este sentido, Bien, hace Mati. que efectivamente... Todo esto ocurrió gracias a mí. Bien, Mati, perfecto. 33 diputados que forman parte del Congreso de Tucumán de las siguientes provincias hoy, no en aquel entonces, ¿no? Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero, Charcas, Chichas y Misque del Alto Perú. Bien. 33 diputados, los más numerosos eran los de Buenos Aires, porque empieza también a discutirse cómo se eligen estos representantes diputados. No estaba claro. Entonces empieza el tema de que, bueno, cada 15.000 habitantes un diputado. Anda a contarlo, ¿no? 1816. Claro. Entonces, es todo un tema que se está discutiendo, la política en general. El hartazgo con Buenos Aires que tenían las provincias hacen que el Congreso sea en Tucumán. El Congreso no es en Buenos Aires porque ya están todas hartas de Buenos Aires. Si es en Buenos Aires, no se hace. No se hace, exactamente. Comienzan a sesionar en marzo de 1816 y tienen diferentes objetivos. Vamos a hablar acá de algunos, 2 o 3 nada más. El primero es nombrar un nuevo director supremo, un nuevo presidente, diríamos hoy, que es Juan Martín de Porredón, que va a ser importante, después voy a explicar por qué, pero una forma de devolver una autoridad política que estaba muy impugnada hasta ese momento. Algo que no tuvo tan sencilla resolución es algo que sucede 3 días antes del 9 de julio, 6 de julio de 1816, en una sesión secreta. Están las sesiones públicas y están en las sesiones secretas donde se echa al público y hablan los diputados solos. Bien. Que la pide alguien que no era un diputado, alguien que viene de afuera, que es Manuel Belgrano. ¿Por qué la pide Belgrano? Manuel Belgrano quiere discutir uno de los objetivos del Congreso, que es la forma de gobierno que va a tomar estas tierras a partir de entonces. ¿Y por qué eso no se podía discutir en público? Bueno, porque él tiene una idea un poco alocada. ¿Cuál es la idea loca de Belgrano? Tipo la del emperador inca. Manuel Belgrano propone, dice, chicos, la encontré. ¿En qué? Es por acá. Una monarquía incaica. ¿Y en qué se funda? ¿En qué se funda? Pero quiero decir algo, la monarquía incaica estuvo a punto de ser probada. O sea, no es que fue una idea loca y todos le dijeron, che, estás en cualquiera, flashaste. Cualquiera, Manuel. No es por ahí, Claro, sos re piantavotos, Belgrano. Sino que tiene el visto bueno de casi todos los diputados, tiene el visto bueno de Güemes, y, en entonces gobernador de Salta, y de San Martín.
¿no? Quiero decir, tiene buena acogida esta idea, que se basa fundamentalmente, a ver, lo digo de la siguiente manera. El año anterior está el desquicie. ¿Dónde está San Martín el 6 de julio de 1816? En ese momento no estaba en Mendoza, estaba viajando a Córdoba, ahora voy a contar por qué. Bien, perfecto. Sí, San Martín, gobernador de Cuyo, Bien. en ese entonces. Belgrano, el año anterior, era tanto el quilombo que había en el Río de la Plata, que el año anterior, 1815, lo mandan a Belgrano, Rivadavia y Zarratea a Europa a tratar de limar un poquito la aspereza que Europa estaba teniendo para con estas tierras. No me maté. Pará. ¿Qué hacen? Se ponen a buscar un rey en Europa para estas tierras. ¿Y con qué criterio? Y no lo consiguen. Claro. Nadie quiere ser rey de estas tierras. Eso es lo más divertido. Vicente Fidel López lo cuenta y es muy gracioso, porque parece que un chanta, que ahora no me acuerdo el nombre, los agarra y le dice, bueno, Yo soy, compañero. Escuchame, toda mi vida espera este momento. poneme la tarasca, que yo te encuentro un rey. Le ponen la tarasca. Obviamente no le encuentra ningún rey. Es más, dice, hay que secuestrar a tal ¿Para que sea rey? para que sea rey. Muy bueno. Belgrano lo reta a duelo. ¿A quién? A este ¿Al tipo, chanta? sí, a este tipo. Dios. Y se vuelven con las manos vacías de Europa. Por supuesto, es un fracaso total la expedición. Pero lo que encuentra Belgrano vuelve con este cuadro. Para, pregunta, Se tomó pregunta, este retrato. pregunta. Sí. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, obvio. ¿Un rey que respondiera a Fernando VII o otro rey? Un rey. Un rey. Un poco sí, ¿Qué pero hace el Fernando rey? VII les dice no. O sea, es como. Ya tenemos un rey, Exacto. claro. Bueno, y aparte ellos querían un rey, pero también un poco de autonomía. Entonces Un era- boludo querían. ¿Qué Alberto? ¿Creen Alberto? Y se vuelve con se toma este retrato. O sea, no se vuelve con las manos vacías Belgrano, se vuelve con este retrato donde ya se lo ve un poco. Estéticamente el viaje a Europa lo cambia. Belgrano se vuelve medio así, ¿no? Como medio monárquico. Y de hecho va a estar muy preocupado, por ejemplo, por la ropa de Güemes. Aparentemente le va a comprar, le va a conseguir a Güemes ropa porque estaba muy desaparrastroso. Se vuelve como así, como europeizado, se vuelve Belgrano. Mira. Fashion Al pu- icon. Total, al punto tal que va a volver y va a decir lo siguiente, en el Congreso de Tucumán, va a decir, se acabó la moda de republicarlo todo, hay que monarquizarlo todo. ¿Qué ve Belgrano en Europa? Que todos los países están con monarquía. La que va es la monarquía. Claro. La que va por Tiro ahí. alto y monarquía. Exacto. Calcita es monarquía, total. Entonces dicen, la nuestra es una monarquía. ¿Por qué? Bueno, un rey, obviamente, instalar un rey en estas tierras iba a solucionar el problema de la unidad, de la hiperfragmentación que estaba habiendo en estas tierras, un principio de orden finalmente después de 6 años de quilombo y de guerra civil, entonces le solucionaba eso. El tema es ¿por qué un inca? ¿No? ¿Por qué un inca? Bueno, primero porque ningún europeo quiso, pero además va a decir Belgrano, esto lo cuenta, voy a recomendar este libro que acaba de salir de Ulises Bocia, el compañero Ulises Bocia, muy interesante, El Plan Inca, el audaz proyecto de Belgrano en tiempos de la independencia. Va a decir, por una cuestión de justicia histórica, ¿no? Y esto va a estar muy presente en la argumentación de la independencia y de los revolucionarios. La conquista, la colonia se basó en la violencia de los españoles para con los indígenas, ¿no? Entonces hay que redimir de alguna manera, hay que hacer justicia con ese linaje, con esa etnia que fueron los incas, va a decir Belgrano. Por una cuestión de justicia y por una cuestión de garantizar popularidad a ese gobierno Claro, revolucionario. claro. Que todo el Alto Perú, que el Perú, las masas del Perú banquen este proyecto, ¿no? Belgrano creía que de alguna manera eso iba a solucionar algo de eso. Incluso hay un nombre que da vuelta respecto de quién podía ser el rey inca. ¿Quién? Porque, claro, esto lo matiza Ulises en su libro, pero hay otro libro. ¿Qué libro es, Julita? Me lo... El de Ulises se llama El Plan Inca, el audaz proyecto de Belgrano en tiempos de la independencia. Bien. El otro libro, hay que decir que solamente 3 personas en la historia argentina hablaron de este proyecto. Uno es Mitre, que es el que lo rescata, otro es Eduardo Astesano y el último es Ulises Bocia. Nunca más habló de este proyecto, ¿no? Quiero decir... En profundidad, sí. Sí. Eduardo Astesano, que tiene un libro que se llama Juan Bautista de América, que es el que supuestamente iba a ser el rey inca. Que ¿quién es Juan Bautista de América? ¿Quién es? Juan Bautista de América es el medio hermano de Tupac Amaru. Tupac Amaru, líder de la mayor sublevación en los tiempos de la colonia, 1780, que es despedazado, ¿no? Sí. Que a toda su familia se la mata, menos a un hijo, Fernando, y a Juan Bautista. Juan Bautista, para 1816, está todavía preso de aquel entonces, del levantamiento de Tupac Amaru, en el norte de África. 36 años después de que está preso, bueno, hay una idea de que hay un inca que tiene que volver al trono. Quiero decir, Pero no el era levantamiento no había sido en 1780. 30 y pasaron. 36 años Claro. preso y lo querían Sí, sacar de la... Sí. Y después vuelve a Buenos Aires Juan Bautista y escribe sus memorias, interesantísimas también. Mira. No, claro. Quiero decir, no era tan alocada. Era alocada, Pero era posible. era posible. Y además quiero decir algo, leo un pedacito hay un diario, el diario El Censor, que es el que replica las ideas de Belgrano, que dice lo siguiente.
Nosotros combatimos el poder español por reputarlo usurpador del dominio propio de los primeros indígenas. Los descendientes de los desposeídos se hallan existiendo y reclamando al cielo su antigua posesión. El derecho nuestro se confunde con el de aquellos porque nacimos en el territorio americano. Somos descendientes de los desposeídos y hermanos de los existentes. Quiero decir, extrañeza esta de que eran criollos, hombres blancos, los que estaban haciendo la revolución, y sin embargo se colocan como descendientes y hermanos de los indígenas. Es decir, hay una especie de venimos a redimir a los que habían sido conquistados, ¿no? Vencedores vencidos en algún punto o algo por el estilo que es muy interesante, ¿no? Todo esto resuena a otro historiador que quiero mencionar también. Mira, muchos docentes es Gelatina. Les mandamos un saludo. Sí, Gracias. Y claro, y también para abonar a recursos que puedan ser utilizados en el aula con estos temas. Si nos están mirando en el aula, les mandamos un saludo también. Un gran historiador peruano, este libro a mí me lo ha regalado Javier Trimble y lo conocí gracias a él, Alberto Flores Galindo, impresionante. Quizás el mejor historiador que haya habido en Sudamérica. Es una historia... ¿Tanto? Y bueno, a mí me parece que sí. Mirá, sí. yo te sigo, Julita. Buscando un Inca, identidad y utopía en los Andes. Es una historia del Perú, la que traza Alberto Flores Galindo, bajo una idea que atraviesa toda la historia del Perú, desde la conquista al presente, siglo XX. ¿Cuál es para Flores Galindo esa línea que puede atravesar la historia del Perú? La utopía andina, la utopía inca. ¿Qué es esto, la utopía inca? Va a decir Alberto Flores Galindo, desde el momento que llegan los españoles y se cargan a los incas, y se cargan a la organización política que había en Sudamérica, en el virreinato, sobre todo de lo que después va a ser el virreinato del Perú, inmediatamente el día después empieza por parte de los sectores populares, indígenas, la idea de que va a venir un inca a salvarnos. Bien. Va a venir un mesías a salvarnos, y ese mesías va a volver a instaurar un pasado que por supuesto se va resignificando y que cada vez más va a tener signos de justicia, igualdad y donde no había hambre. Es interesante esta idea de utopía inca, ¿por qué? Porque para nosotros occidentales, criados bajo la cultura europea, muchos de nosotros, el tiempo es lineal y evolutivo. Estamos en el presente y el pasado está atrás y el futuro está adelante. Para la cultura andina eso no es así. ¿Cómo es? Es circular. Bien. Entonces, adelante puede estar atrás. La utopía, que supuestamente es algo que está adelante, Quizás perfecto, la encontramos en el pasado. La encontramos en el pasado y va a volver ese pasado. Quizás no exactamente igual, pero hay algo de la vuelta que es interesantísimo. Bien. También para la cultura argentina la vuelta es importantísima. Totalmente. Malvinas, Perón, el Malón, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, lo de Belgrano está haciendo sintonía con todo esto, en algún punto. Bien, bien. Esta propuesta... O sea, no está flasheando, no está en cualquiera. Un poco sí, un poco no. Era una época en la que se podía. Exactamente, Perfecto. exactamente. Esta idea es muy discutida de Belgrano, fundamentalmente por Buenos Aires, fundamentalmente por los federales, los plebeyos de Buenos Aires. Dorrego se caga de risa de este proyecto. Y se va a hacer una monarquía de patas sucias, ¿no? Porque andaban descalzos los incas. Se caga de risa, pero también se cagan de risa las élites de Buenos Aires, porque este proyecto proponía que la capital esté en Cusco. De ninguna manera, ¿no? En buena medida el proyecto no sale por la oposición de los diputados de Buenos Aires. Bien. Me interesa para cerrar este primer punto, entonces decir, Pepi, lo que estabas diciendo vos, ¿no? Cómo la revolución y cómo la creación de un país implica necesariamente imaginación política. Claro. Fundamentalmente. Eso es lo que tenés ganas de decir, ¿no, Julita? Entre otras cosas. Bien. Efectivamente, lo que sucede 3 días después es la declaración de la independencia. Vamos a poner las actas en pantalla y voy a leerlo, las primeras líneas, ¿no? Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, a la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y a los pocos días se le agrega, y de cualquier otra dominación extranjera. Perfecto. ¿Te emocionaste? Sí. Claro, es un gran texto político, ¿no? Es fundante, porque al mismo tiempo que está declarando la independencia, dice que emerge un país. Claro. ¿No? Es al mismo tiempo, es bellísimo como texto. Es interesante que el país que dice que están haciendo no es Argentina, son las Provincias Unidas de Sudamérica. Nuestro origen es un origen sudamericano, al punto tal que las actas que estábamos mostrando en pantalla de la Declaración de Independencia, al toque se traducen en aymara y quichua,
¿no? Es para que también los pueblos de Sudamérica puedan... Acta de independencia en Sudamérica. Exactamente, esta es en castellano, pura. No, Aymara, está en Aymara y Quichua. No solo eso, sino que los diputados del Congreso van a declarar a Santa Rosa de Lima como patrona de la independencia, ¿no? Santa Rosa de Lima, patrona de toda nuestra independencia. Y me gusta decir que lo que emerge acá es una comunidad política. Lo que expresa este texto es la voluntad de ser una comunidad política, la voluntad de un nosotros. Un nosotros que tiene en común que haber nacido en América, todos nosotros, de las provincias de Sudamérica, nacimos en América, haber sido parte de una experiencia de explotación, de colonización, y a la vez dos características, que queremos ser libres e independientes, ¿no? Dos palabras bellísimas, quizás de las más lindas del arco político, y que es una tarea urgente de este presente, reconquistar el sentido originario que tiene para nuestro país estas dos palabras. Libre e independiente. Libres e independientes. Hubo motivos para hacer esta declaración de independencia, muchos. Me interesa marcar uno que tiene nombre y apellido, que es José de San Martín, quien estuvo detrás, no en la casita de Tucumán, sino detrás, en la rosca, en la posibilidad de que este Congreso surja y que se efectivamente declare la independencia, es José de San Martín. Perdón que siempre termina ahí, pero es un poco Está así. perfecto, Es Julita, un la poco historia así. es la Es un poco así. Le escribe José de San Martín a Godoy Cruz, uno de los diputados por Cuyo, de donde San Martín era gobernador, le escribe una carta en abril, agitándole un poquito, le dice: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra del soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta para decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas. Es decir, San Martín está de alguna manera apurando la independencia porque la otra cosa que tiene que resolver el Congreso de Tucumán una vez declarada la independencia es cómo terminar con esa independencia. Claro. Cómo militarmente terminar con esa guerra. Y en este sentido es claro, vamos a poner otro mapa, el mapa del virreinato del Río Hay de que la volver a Plata. los mapas, gente. Hay que Hermoso volver a los mapa, además, mapas. En el cuarto, arriba Qué de la buen cama. mapa. Qué buen mapa, ¿Viste? mal. Este no me acuerdo, es 1790 y pico, creo que es este mapa. Hermoso. Lo que quería marcarles acá es lo que decíamos del Alto Perú, ¿no? O sea, como la cercanía que tiene el Alto Perú, que es hoy Bolivia, diríamos, nuestro norte y la zona de Bolivia, con el Virreinato del Perú. Están pegaditos. Entonces, es esa zona a la que el gobierno revolucionario había mandado las 3 expediciones, donde las 3 habían fracasado, y donde San Martín, ¿cómo llega San Martín a la conclusión de que hay que eliminar ese eje para crear otro eje militar? Porque San Martín es enviado a esa zona como jefe del ejército de ahí en 1814. San Martín está muy poquito tiempo y dice: sáquenme de acá, acusa una enfermedad y se va a Cuyo a ser gobernador de Cuyo. ¿Qué ve San Martín ahí? Que esa zona iba a ser imposible ganar. ¿Por qué? Por la zona geográfica, por la composición social, porque no era posible que un ejército de línea pueda ahí combatir de la misma manera con el del Virreinato de Perú. Es un ejército virreinal el del Perú, ¿no? Bien. Es muy grosso. Entonces San Martín se va a Cuyo a ser gobernador. El gran plan, el eje que cambia San Martín es finalmente el de cruzar los Andes, liberar Chile para por mar ir hacia Perú, ¿no? Es un cambio de eje fundamental, cambia todo, cambia la guerra, cambia la revolución. Diciendo esto, también una enorme creatividad política, Claro. también una enorme imaginación política que además tiene la grandeza de salir del terruño. No me interesa liberar Cuyo, no me interesa liberar Buenos Aires ni Yapeyú, me interesa liberar el continente sudamericano, ¿no? Que eso también es gran parte de San Martín. Sí, Pregunta. sí. A todo esto, Sí, en Brasil, sí. ¿qué está pasando? Y bueno, ellos son un imperio. Son parte del imperio portugués, digamos, ¿no? Eso- Sí, tienen como una historia medio en paralelo. Su independencia es la más tardía de toda Sudamérica, ¿no? A fines del siglo XIX y como en el Perú, sin revolución. Aunque algunos discuten el Perú si hubo una revolución, pero digo, Brasil es más bien un pase de manos entre el régimen monárquico y la república. Bien. Otro día podemos hacer una columna Dale. sobre el Brasil, pero quería decir esto. Nadie está pensando en el cambio de eje que hace San Martín. Más bien lo rechazan. ¿En el cambio de eje militar? Sí. San Martín va a ser muy criticado antes, durante y después. Va a ser acusado de traidor por hacer esto que está haciendo, ¿no? ¿Cuál sería la traición? ¿Cuál sería la traición? Que deja libre el Alto Perú. El Alto Perú que además tiene las minas, ¿no? O sea, el Alto Perú es una zona muy rica también y que económicamente es muy potente. Que abandona la zona de la banda oriental y que entonces se perdió Uruguay por el plan de San Martín, ¿no? Claro. Quiero decir, va a haber varias acusaciones a San Martín. ¿Cómo logra este proyecto San Martín? Bueno, el 9 de julio, a los poquitísimos días del 9 de declarar la independencia, San Martín se junta ¿con quién? Con Porredón. De alguna manera Porredón llega a ser directorio también por la manija de San Martín.
que acuerdan, Porredón le da el visto bueno para el plan militar de ir por Chile y Perú, y San Martín le dice la logia Lautaro, te va a bancar en tu sistema político del directorio, ¿no? Hay un acuerdo político ahí donde efectivamente se habilitan los dos a seguir políticamente con su rumbo. Al punto tal, esto es así, y el 9 de julio y la Declaración de Independencia tiene el sello sanmartiniano, que 6 meses después del 9 de julio, San Martín cruza los Andes. Es decir, se vuelve a Cuyo, donde ya estaba armando el ejército de los Andes, muy importante ejército de los Andes, y finalmente empieza a mediados de enero del 17 el cruce de los Andes, que va a ser el mayor éxito. Estamos viendo esta imagen, ahora me voy a referir a ella. Quiero decir esto. ¿El 17 de agosto vos volvés? ¿Vamos a hablar de San Martín? No vamos a hablar de San Martín, así que hay que despedirse ahora. No me quiero despedir de San Martín. Julita, malísimo. No me quiero despedir de San Martín. Sos la nena de cumpleaños. Sí, mal. ¿No querés otro prócer? No. Yo también, pero bueno, viste cómo es acá la... El terrible, cabildo abierto. Sí. Bueno, quería decir ¿Quién esto. es ese congreso? Porque la gente tiene que saber, Julita, también. La gente Soledad, no sabe. La gente Soledad. piensa que vos venís acá y hablás de lo que vos Sí, querés. no es así. No hay Uno libertad. claro, no hay nunca independencia. ¿No hay libertad en gelatina? ¿No hay libertad en gelatina? No me atrevo a decirlo. O sea que no. Julita quería hablar de las valijas. ¿No? Sí. Que la gente sepa, que la gente sepa. Bueno, entonces te pregunto, ¿me recomiendas una buena biografía de San Martín? Y lo que pasa es que, bueno, la mejor es la de Mitre. Bueno, Esperá, la de Mitre, que pasa son muchas páginas, es muy buena, pero también está esta otra que traje para decir alguito hoy, si llegamos, que es El Santo de la Espada, Vida de San Martín, por Ricardo Rojas, 1933. bien. De las dos, diría que hay que leer las dos, ¿no? Ok. Como algo muy interesante, como dos muy interesantes. Diría, el cruce de los Andes es quizás el mayor éxito político y militar de San Martín. Más de 5.000 tipos cruzando la cordillera de los Andes por 6 puntos distintos, que tenía que guardarse un secreto porque tenía que ser sorpresa, y que además cuando terminaban ese cruce, que duró un poco menos de un mes, dar batalla. Claro. O sea, ni bien Tenés que llegar entero. Exacto. Tremendo. ¿En qué época del año cruzan? Enero, febrero, mediado de enero, mediado de febrero. Bien. Este cuadro, me interesaba traerlo, es un cuadro poco conocido. Es la primera imagen que se hace sobre el cruce de los Andes, 1857. No hay una imagen previa. El pintor se llama Alfonso Durán y el cuadro se llama El Paso de los Andes, que es recontra interesante para mí porque no se lo distingue a San Martín. Bien. El cruce de los Andes como un hecho colectivo. Ahora que estamos con el héroe colectivo, es efectivamente el cruce de los Andes un hecho que multitudes argentinas y chilenas, ¿no?, que cruzan y que convierten este hecho en una epopeya política y militar, ¿no?, central. Y además me interesa también el cuadro porque cuando hablamos del ejército de los Andes quizás nos imaginamos soldados, ¿no?, granaderos. Sí. Y eran gauchos. Eran gauchos que habían recibido entrenamiento de San Martín, eran gauchos, pero si hacemos suma a alguna zona, vamos a encontrar que gente de poncho, ¿no?, que gente que no tienen todas el mismo uniforme. Esas son las multitudes que generaron la independencia y la revolución de nuestro país, ¿no?, y de Sudamérica en general. Incluso vamos a ver otra a continuación, que es una imagen de Berni, de 1939, Antonio Berni, un pintor quizás más conocido, que suele pintar desocupados, multitudes, ¿no?, que lo colectivo también le es un tema, y Berni justamente para un libro sobre San Martín hace esta acuarela basado en el cuadro de Durán, donde a San Martín sí se lo distingue un poquito más, es el de acá de Pocho Blanco, ¿no?, en el caballo blanco, acá en este margen. Clarísimo. Clarísimo, pero sigue siendo un hecho colectivo Claro. el cruce No de tiene los una Andes. centralidad. No tiene la centralidad. Por supuesto, estamos queriendo decir que San Martín fue un genio y que a él le debemos la vida, pero también que estuvo acompañado de todas estas masas y que gracias a ellas también tenemos la independencia hasta nuestros días, ¿no? Finalmente la batalla de Chacabuco, la batalla que se libra en febrero del 17, que libera que libera a Chile, después van a venir 2 batallas más, pero me interesa la batalla de Chacabuco porque después de la batalla de Chacabuco hay un retrato, un correntino, que hace el primer retrato de San Martín, si podemos ponerlo en pantalla. Este es el primer retrato de San Martín del Río de la Plata, no sabemos si en España hubo uno previo. ¿Podemos hacer zoom en el Hermoso. rostro? ¿De qué año es? 1818. ¡Wow! Increíble esto. Y es de un correntino, los correntinos son muy sanmartinianos. Este correntino se llama Manuel Pablo Núñez de Ibarra, es un grabado. Muy interesante. Interesa, decir esto, ¿no? Porque Hay que volver a los grabados, gente. Me encanta porque Sí. es una obviedad lo que voy a decir, pero a la vez no. A ver. Que es que en todas las pinturas
San Martín se parece, entonces es como que tenemos más o menos Sí. Es él. O sea, es él, no es que Voy a mostrar en ahora todas un las ratito pinturas otra. más o menos cada uno, Sí, no es como hizo la que quiso. Homero Simpson, que todos lo hacen distinto. Claro. Ahora voy a mostrar un ratito otra que no sé si va en ese tono, pero vamos a verlo. ¿Por qué San Martín hinchó tanto con declarar la independencia? Lo va a decir él. No puedo ir a liberar otras tierras, no puedo ir a liberar otro gobierno como jefe de una banda de insurgentes. Claro. Tengo que ir a liberar otras tierras, tengo que ir a liberar otros gobiernos Con un en nombre ejército profesional. de un jefe militar de un Estado independiente. Por eso hincha tanto él con la declaración de la independencia antes de liberar Chile. Esto va a ser todo un tema para San Martín, la legitimidad y quién tiene la legitimidad para liberar o no. Que le va a pasar lo siguiente, lo voy a contar muy rápido. Pero, No te apures, no te Ok, apures. Este episodio te va a encantar, Pedro. Dale. Después de la desobediencia que habíamos hablado de San Martín en el 19, que San Martín le piden que vuelva para dirimir la conflictividad interna y él dice de ninguna manera yo estoy para cosas más grandes y se niega a volver con su ejército, sucede la batalla de Cepeda, no importa, lo googleamos después, la batalla de Cepeda 1820, que lo que hace la batalla de Cepeda es disolver el gobierno central y lo que empieza a partir de 1820 son las autonomías provinciales, ¿no? ¿Qué pasa? Se disuelve con el gobierno central el gobierno que le había dado la autoridad a San Martín. ¿Qué hace San Martín entonces? Presenta la renuncia a su ejército, al ejército de los Andes. Presenta la renuncia y dice, quien me había dado la autoridad a mí ya no existe, el gobierno central, entonces renuncio a mi cargo. ¿Qué hace el ejército? ¿Qué hace el ejército? Se reúne en Rancagua Y dicen, no, flaco. y dicen, firman un acta que dice, finaliza así. Queda sentado como base y principio que la autoridad que recibió el señor general para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. Ahí nomás de la felicidad del pueblo y la grandeza Sí, de la tal nación. cual. Que es bellísima esta idea, ¿no? Porque claro, La idea de la salud del pueblo la también salud es del pueblo es hermosa. bellísima. La idea de que la legitimidad de San Martín y la pelea que está dando San Martín no reside en un gobierno central, en formalidades, en instituciones, reside en la felicidad del pueblo, en la salud del pueblo, que es inmutable. Perfecto. Quiero decir esto, lo que genera la revolución también, ¿no? Porque la legitimidad de San Martín ya no va a estar en un gobierno, sino en la propia multitud que le dice, Estoy con vos. vos nene. sos nuestro jefe. Estoy con vos. Estoy con vos, de acá no te vas. La legitimidad de las propias multitudes, hay algo muy democrático. Tener acá. poder es que la gente te quiera. Exactamente, es muy riquelmiano también San Martín, mirá vos a lo que habíamos llegado. Y lo que habilita el 9 de julio, también 9 de julio habilita la liberación de Chile. Y también esta imagen, que es la que te estaba diciendo de San Martín, protector del Perú. Este retrato, Marcos. Se Pero parece. hay algo, hay sí. Es un retrato que anónimo, por lo menos no hemos encontrado el autor, la autora, el autor probablemente, que es claro, San Martín libera el 28 de julio de 1821 la independencia del Perú, en pésimas condiciones tiene que lograr eso, lo logra políticamente, no militarmente, y esto también habla de la genialidad de San Martín. Tendríamos que hacer una columna en julio sobre la independencia del Perú solamente. Y hagámosla. Bueno. Hagámosla. Rojas, en este libro, uno de los últimos capítulos que habla del protectorado de San Martín en el Perú, el título se llama ¿Era un hijo del sol? Un hijo del sol es el Inca. San Martín como el Inca que finalmente se estaba esperando que llegue, no importa, lo dejo ahí. De hecho está como más moreno. Sí, en claro, esa claro, pintura. claro, sin dudas. Finalmente es Bolívar quien va a terminar con toda esta empresa libertadora, en la batalla de Ayacucho 1824. Quienes han querido establecer una enemistad entre San Martín y Bolívar, queremos decirle que San Martín muere en un cuarto que tiene este retrato colgado, que es el retrato de Simón Bolívar, retrato que dice abajo, unión, o la anarquía nos devorará. Voy a ir muy rápido porque tengo que decir algunas cositas antes de terminar. Como Decila, último Julita. punto. Toda la estrategia sanmartiniana funcionó por el genio de San Martín, por las multitudes, pero también porque San Martín tuvo una estrategia para el Alto Perú, que fue la estrategia de Martín Miguel de Güemes taponando al avance del ejército realista con sus gauchos. De alguna manera lo que hicieron ellos fue una guerra de desgaste sobre el ejército realista. Una guerra de guerrilla. Una guerra de guerrilla, exactamente. Antes de que existan las guerras de guerrillas Exactamente. como un mecanismo habitual. Se dice que empezaron en España la guerra de guerrilla, que San Martín la aprende ahí y que de alguna manera la toma por acá, que es Martín Miguel de Güemes y que es todo el Alto Perú. Toda la zona del Alto Perú, Mitre la va a llamar la zona de las republiquetas. Porque no le quiere decir montoneras, Mitre. Porque aparte Mitre, claro, ya lo ve en otro país, ya es Bolivia, entonces no le importa. Habla bien de toda esa experiencia de indios armados hasta los dientes, ¿no? Armados, ahora voy a decir algo de eso. Guerra de guerrillas, exactamente. Indios en armas.
indios en armas que lo que hacen es hacerle la vida por la diferencia, era imposible plantarse ante ese ejército. Entonces, guerra de gaste. Los cagaban a piedrazo, básicamente, con muchos caudillos insurgentes que se van a llamar, que van a estar Padilla y Juana Zurduy, por ejemplo, tenemos un retrato de Juana Zurduy, pero también, y quería mencionar, a Ildefonso Escolástico Muñecas, del cual nadie sabe nada. Escolástico Muñecas es este hombre que está acá, un tucumano, nacido en una familia bien. Voy a preguntar una pavada. Sí. La calle Muñecas. Obviamente. Sí, obvio. No se sabe nada porque tuvo una biografía que fue entre 3 países, Argentina, Bolivia y Perú, y nadie lo terminó de tomar a Escolástico Muñecas. Cura guerrillero. Los curas guerrilleros no son un invento de los 60. Paulino Tato ingresando Hola. a los estudios de Telefe. Escolástico de las Muñecas, ¿qué hace? Es cura en una iglesia de Cusco. Quizás no había mayor ambición para un cura de esa época que estar en una iglesia de Cusco, que era el centro del poder en ese momento. Abandona todo y se va a hacer un cura guerrillero en medio del lago Titicaca. Al mando de un, ¿cómo lo llama? Batallón sagrado de 3.000 indios que cagaban a piedrazos a los realistas, básicamente. Avanzo rapidísimo. Esto quiero decir. Claro, para quienes entendieron que la Revolución de Mayo se basaba en los principios franceses ilustrados y demás, la fe, Dios, la tradición y la utopía fue fundamental en toda esta revolución. También la religión tuvo mucho que ver. Digo alguito más. Este libro quiero recomendar. Es un diario de José Santos Vargas. No sé si tiene algo que ver con el compañero usuario de... Santos Vargas. Sí, Santos Vargas. Tengo Instagram solo por él. La verdad que sí. Es lo único que vale la pena. Cordobés también. Sí, pero hincha Talleres. Bueno, No se puede todo, no se puede todo. ¿Qué va a hacer? Tocaba el tambor Santos Vargas en una de estas guerrillas y escribió un diario de todo lo que estaba pasando. ¿Qué describe Santos Vargas? Que los indios no tenían armas, tenían como única arma las piedras, y que con esas piedras se enfrentaban a los realistas y los cagaban a piedrazos. Las piedras, la tierra que querían liberar como la propia arma contra esa explotación. Va a decir Santos Vargas: ve al lector la energía de un americano que murió matando sin arma ninguna por solamente dejar para la posteridad el país libre y su patria independiente. Voy a cerrar con esto. Tranquila, ¿eh? Si lo seguimos a Ramos Mejía, Sí. volvemos a Ramos Mejía, que habíamos propuesto al principio, la coyuntura tan adversa del año 1816 se superó gracias a la acción de las multitudes. Va a decir Ramos Mejía que hicieron milagros, fabricaron prodigios porque tenían la rabia de la emancipación. Es una fuerza que hacía de las piedras armamento más fuerte, más poderoso que las armas de fuego. Casi como si dijéramos que las grandes empresas, los actos más heroicos, más justos, se logran únicamente cuando hay vidas cargadas de sentido, cuando hay subjetividades dispuestas a lo impensado. ¿Por qué un indio sin armas se va a enfrentar con un realista armado hasta los dientes? Total. ¿Por qué Ildefonso de las Muñecas va a dejar su lugar en Cusco para ir a irse al lago convertirse? Titicaca. ¿Por qué San Martín abandona Europa y su cargo militar para venir a enchastrarse en América como hizo? Bueno, quizás porque bajo el signo de la revolución, bajo el signo de una lucha por una patria liberada, sea el único momento, como decía nuestro querido Javier Trimboli, de una vida verdadera. Para cerrar, y creo que en este 2025 es un poco eso el legado de la Declaración de Independencia, cómo se supera un año terrible. Lo que nos lega 1816 es que un año terrible, un momento de muchísima derrota y de muchísima crisis, donde parece irse todo para atrás, no se resuelve doblegándose, no se resuelve con el repliegue, no se resuelve con la moderación, se resuelve profundizando. A la radicalidad de la contrarrevolución se le opuso la radicalidad de la revolución declarando la independencia, a ganar o morir. ¡Viva la patria! ¡Dale, Julita!